séptima clase de Pilates Online. Vamos a colocarnos sobre la esterilla. Podemos utilizar un cojín si vemos que nos hace falta. Si utilizamos un cojín que esté debajo de nuestra cabeza y no debajo de nuestro cuello. Separamos las piernas al ancho de nuestras caderas, de nuestra cadera. Apoyamos bien la espalda y cuando sentamos nuestra espalda bien apoyada, estiramos los brazos atrás para alargar columna. Comprobamos un momento nuestra respiración. Cada vez que exhalo, llevo el ombligo hacia atrás, como si quisiese acercarlo a mi columna. Vale. Y ahora voy a subir los dos brazos, los voy a dejar a la mitad, voy a colocar una palma enfrente de la otra palma. Vale, voy a inhalar, subo la rodilla, ¿vale? Mantengo la rodilla ahí y mantengo los brazos estirados. Y al exhalar, apoyo punta de los dedos en el suelo, exhalo, subo rodilla, inhalo. Apoyo, exhalo, subo, inhalo. Siempre asegurándome de que la rodilla no pasa de mi cadera, rodilla alineada con cadera. Cambio de pierna, subo, inhalo, exhalo. Apoyo punta de los dedos en el suelo, inhalo, subo rodilla. Voy a apoyar las dos manos en el suelo, los dos brazos en el suelo, bien apoyados. ¿Vale? Cuerpo bien apoyado. Y ahora voy a combinar este movimiento. ¿Vale? Voy a inhalar y al exhalar apoyo una punta, subo rodilla contraria. Mantengo inhalando, exhalo, cambio. Mantengo inhalando, exhalo, cambio. Mantengo inhalando. Exhalo, apoyo una punta, me quedo inhalo, exhalo, apoyo la otra punta, me quedo inhalo. Exhalo, voy al sentido, me quedo inhalando. Exhalo, otro sentido, me quedo inhalando. Y una más. Apoyo las dos puntas, apoyo las dos plantas. ¿Vale? Voy a estirar ahora un brazo. Voy a estirar un brazo atrás. Y el otro brazo lo voy a colocar al lado de mi cadera. Voy a trabajar un poco los abdominales. ¿Vale? Me aseguro de no forzar el cuello. ¿Vale? Y de que subo el pecho sin forzar el cuello hacia adelante. Vale, voy a inhalar y al exhalar subo un poco el pecho y llevo la mano a la pierna contraria. Si puedo llegar a la rodilla bien y si no, me quedo antes. Y hago una ligera torsión de mi tronco, ¿vale? Para trabajar mis abdominales oblicuos. Vale, empiezo. Inhalo, exhalo, levanto el pecho, mano con pierna contraria, vuelvo inhalando. Exhalo, vuelvo inhalando. Cambio de brazo, un brazo atrás, el otro brazo al lado de mi cadera, cojo aire, exhalo, mano con pierna contraria, inhalo, apoyo espalda. Vale. Brazos a los lados. Vale. Espalda bien apoyada en el suelo.
Y ahora voy a estirar una pierna, dedos bien estiraditos, la otra rodilla flexionada, brazos bien apoyados. Voy a inhalar y al exhalar subo pierna, derechita, saco talón, inhalo, estiro dedos y bajo pierna. Exhalo, subo pierna, derechita, ombligo atrás, contraigo abdominales, saco talón, inhalo, dedos en punta, bajo pierna. Subo exhalando, vuelvo inhalando. Intento mantener alineación de tobillo, rodilla y cadera. ¿Vale? Quiere decir esto que la pierna no se me va ni hacia adentro ni hacia afuera, se mantiene bien derecha. Subo, exhalo, vuelvo inhalo. No me interesa subir mucho, no es lo importante es que mi rodilla esté bien estirada, mi pierna bien estirada, mi columna bien apoyada y mi respiración la correcta. Y voy a hacer otras dos. Cambio de pierna, pierna estirada, alineo, tobillo, rodilla y cadera. Subo exhalando, pie empieza a exhalar y inhalo, estiro los dedos y bajo. Si me quiero quedar antes, porque me cuesta subir mucho subir, me quedo antes. Y si quiero subir más, porque puedo, y no me cuesta trabajo, subo más. Subo, exhalo, vuelvo a inhalar. Una más. Vale, presiono rodillas. Voy a llevar un momento las rodillas hacia el pecho. Voy a masajear un poco mi cadera, balanceo por una, a un lado y al otro. Vale, continúo. Sigo manteniendo separación entre mis dos piernas al ancho de mi cadera. Voy a mover un poquito los pies hacia atrás, acerco los pies hacia mi pelvis, hacia mi cadera. Manos a los lados. Vale, voy a combinar movimiento de pie y brazo contrario. Voy a inhalar y al exhalar levanto el talón, brazo contrario atrás. Alargo bien el brazo todo lo que pueda. Vuelvo brazo, apoyo talón y repito. Exhalo, levanto talón, estiro bien el brazo, largo brazo. Vuelvo inhalando. Exhalo, levanto talón, estiro brazo, mi brazo crece. Vuelvo inhalando. No llego a apoyar el brazo en el suelo. El brazo se queda a la altura de mi oreja, brazo largo. Vuelvo. Y cambio de pierna. Levanto el talón, brazo atrás. Mi espalda bien apoyada, mi cadera bien apoyada. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Brazo atrás, levanto el talón y ombligo atrás. Relajo, inhalar. Tengo que ser consciente de que mis abdominales se contraen al exhalar. Vale. Y ahora voy a dejar brazos a la mitad. Voy a combinar movimiento de piernas y de brazos. Exhalo. Cambio inhalando. Cambio exhalando. Cambio inhalando. Cambio exhalando.
Cambio, cambio, exhalo. Dos más a cada sentido. Vale, bajo brazos, apoyo los pies en el suelo. Bien. Voy con una pierna, brazos bien apoyados, y voy a llevar bien la atención. Empiezo con un lado y llevo bien la atención al lado contrario. Que el lado contrario se mantenga bien apoyado en el suelo. Separo un poco los brazos del cuerpo para dejar espacio. Y voy a ir en dos movimientos. Voy a inhalar y exhalar. Abro y vuelvo. Inhalo, exhalo, regreso. Inhalo, subo rodilla, exhalo, abro, inhalo, vuelvo, exhalo, apoyo. Otra vez. Inhalo, subo, exhalo, abro. Inhalo, vuelvo, exhalo, apoyo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. No dejo que la pierna se me caiga, ¿vale? No abro demasiado de forma que se me descoloque la cadera. Abro hasta donde puedo y vuelvo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y con mi respiración acompañando, exhalo, ombligo atrás, inhalo, relajo, exhalo, ombligo atrás. Otra vez. Cambio de pierna. Inhalo, subo, exhalo, abro, inhalo, vuelvo, exhalo, apoyo. Y voy a evitar esto que hacemos muchas veces de abrir la pierna y que la espalda vaya acompañando. La espalda no se mueve. Inhalo, subo, exhalo, abro, inhalo, vuelvo, exhalo, apoyo. Hago otras tres. Vale, muy bien. Sigo con las dos piernas separadas. Vale. Y ahora voy a subir las dos rodillas, junto a mis dos rodillas, cadera bien apoyada. Voy a inhalar y al exhalar. Abro un poquito, abro más o menos hasta dejar las rodillas al ancho de mi cadera. Y junto. Abro, exhalo, junto, inhalo. Abro, exhalo, junto, inhalo. Si veo que me cuesta mucho, puedo colocar las manos debajo, mi cadera. Y haría lo mismo. Abro, exhalo, junto, inhalo. Abro, exhalo, junto, inhalo. Recuerdo que al exhalar, contraigo abdominales, ombligo atrás, y al inhalar, relajo. ¿Vale? Abro, exhalo, vuelvo, inhalo. Voy a apoyar mi pie solo, rodillas sobre mi cadera. Ahí voy a inhalar y al exhalar, estiro desde el talón. Estiro desde el talón. Y mi pierna, formando un ángulo de 45 grados con el suelo. Mis dos rodillas quedan más o menos a la misma altura. No hago esto de subir más la pierna hacia arriba. Mi pierna se queda ahí, ángulo de 45 grados con el suelo. Flexión, mano, rodillas sobre mi cadera. Otra vez. Exhalo, estiro, alargo desde el talón. Flexión y mano. Exhalo, estiro. Flexión y mano.
Me apoyo, cambio. Ángulo de 90 grados con mi pierna. Exhalo, estiro desde el talón. Inhalo, flexión. Otras dos. Flexiono. ¿Vale? Voy a cambiar de pierna. ¿Vale? Y ahora voy a inhalar y al mismo tiempo voy a colocar los dos brazos a los lados de mi cadera y al mismo tiempo que exhalo, acerco la rodilla al pecho, subo brazo contrario hasta dejarlo a la mitad. Inhalo, vuelvo, exhalo, acerco rodilla al pecho, brazo estirado. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. El brazo crece hacia arriba. Cambio de pierna. Exhalo, rodilla al pecho, brazo largo. Inhalo, separo rodilla, apoyo el brazo. Y una más. Vale. Apoyo aquí el suelo. Vale, sigo con mis dos rodillas separadas. Vale, y voy a aprovechar ahora para estirar bien mi columna y mis brazos. Brazos a los lados. Y a inhalar, llevo los brazos atrás. Estiro bien a largo. Vuelvo con un semicírculo amplio a ras de suelo. Y otra vez. Inhalo, brazos atrás. Exhalo, semicírculo amplio a ras de suelo. Alargo bien mi columna, mis costados. Vuelvo, exhalando. Una más. Vale, voy a estirar un poco. Brazos atrás en cabeza. Estiro las dos piernas también. Llevo la rodilla al pecho, estiro bien. Mantengo la otra pierna estirada. Y el tobillo a un sentido. Y al otro sentido. Cambio. Y el tobillo a un sentido.
No hemos acabado todavía. Vamos a continuar con la clase y seguimos haciendo suelo sobre la esterilla.